Buenos días. El día de hoy compartiremos uno de los temas más importantes que han representado para los docentes de nuestro país una preocupación permanente durante el año 2020 y el año que empezamos, el 2021. Vamos a recordar algunos de los puntos y aspectos más importantes de la retroalimentación. Según Nijovic, la retroalimentación es propia de un sistema que tiene una finalidad y busca autorregularse para lograrla. En el marco de la evaluación formativa, la retroalimentación es considerada como un proceso de diálogos, intercambios, demostraciones y formulación de preguntas que se dan entre el docente y el estudiante. ¿Con qué objetivo? Para poder ayudar al alumno a comprender sus modos de aprender. ¿Qué estrategias utiliza para lograr aprender? Para valorar sus procesos, sus formas, sus métodos y los resultados que obtiene a partir de esos métodos. Y finalmente, para autorregular su aprendizaje, para tomar conciencia sobre lo que aprendió, sobre cómo está aprendiendo y sobre lo que le falta aprender. Según la norma 094, las características de la retroalimentación son las siguientes. Constituye un proceso continuo. Quiere decir que es permanente, que se da durante el inicio, el desarrollo y probablemente el cierre de la sesión. Además, es necesario tanto para el docente y es habitual para el estudiante. No se puede agotar en el reconocimiento y la valoración. No debe centrarse en señalar errores y descalificar. Quiere decir que no está presentada ni diseñada la retroalimentación para señalar en qué se equivocó el estudiante o si es bueno o malo en la elaboración de sus productos, sino por el contrario, es para ayudarlo a identificar estos errores y lograr superarlos. Por lo tanto, debe generar sentimientos positivos, tanto en los docentes como en los estudiantes. Y a raíz de eso, debe promover la motivación intrínseca, que sea algo natural, que se genere dentro del proceso de aprendizaje del estudiante y que lo ayude a seguir aprendiendo. Debe darse en el momento oportuno. Estas devoluciones de cómo es que el docente aprecia el avance, el progreso del estudiante, tienen que ser dadas en un momento indicado, en el cual todavía sea significativa para el estudiante. Además, debe darse de acuerdo a las características del alumno, del estudiante, y ser clara para cada uno de ellos, clara y precisa. Tomando las rúbricas de evaluación del desempeño docente 2019 en los aspectos de este desempeño específico, el 3, que dice evalúa el progreso de los estudiantes para retroalimentarlos y adecuar su enseñanza, tenemos 4 tipos de retroalimentación que el docente puede ir brindando, ¿no? Y en relación a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. No vamos a tomar el primero porque es justamente la retroalimentación nula, que es cuando el docente, pues, aún conociendo que existe el proceso, no lo toma en consideración dentro del aprendizaje. Entonces, nos vamos a enfocar directamente en el segundo tipo, que es la retroalimentación elemental. En esta circunstancia, el docente señala únicamente si la respuesta o el procedimiento que ha desarrollado el estudiante es correcta o incorrecta. Inclusive cuando se le pregunta si está seguro o no de su respuesta. Además, consiste también en darle la respuesta correcta o bien resolverle el ejercicio. No se dan mayores respuestas al estudiante o mayores herramientas para que descubra cuál es el resultado o qué es lo que se espera de él, ¿no? Solamente se niega o se afirma. Por ejemplo, durante una sesión, el docente les propone a los niños que hagan un dibujo sobre lo que más les ha gustado de lo que aprendieron durante dicha sesión. Cada vez que los niños terminan el dibujo, el docente se les acerca y les pregunta, ¿qué has dibujado? ¿Por qué dibujaste esto?
¿Qué otra cosa pudiste dibujar? Y aunque las preguntas son preguntas interesantes que están formuladas para generar una respuesta de repente reflexiva, cuando los estudiantes responden a estas preguntas, el docente solamente les dice muy bien o bien. Ahí quedó, no hay más. Está realizando una retroalimentación elemental porque solamente está señalando si es que estuvo bien o no estuvo bien, o no estuvieron bien las respuestas de los estudiantes. Luego tenemos la retroalimentación descriptiva. En este caso específico, la retroalimentación descriptiva consiste en dar elementos de información suficientes para mejorar el trabajo de los estudiantes. Describir los aciertos o dificultades, sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar. No es que lo vamos a hacer pensar al estudiante sobre qué hizo mal o qué hizo bien, sino que ya le damos de manera directa nuestra apreciación sobre lo que puede mejorar. Y una vez identificado ese aspecto sobre lo que puede mejorar, les damos mecanismos o estrategias para ayudarlos a descubrir esa respuesta. ¿No? Les vamos dando tips, les vamos dando un esquema o de repente pasos directos, claros, para que logren llegar al producto o desarrollar la actividad de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. Vamos a ver un ejemplo. Después de la presentación de un estudiante, el docente de comunicación le señala: durante la presentación o tu presentación se evidenció que la intención comunicativa se ajustó a la posición que buscabas, que era comunicar sobre el tema que seleccionaste, ¿no? ¿Cuál era ese propósito? Tu desacuerdo con que los jóvenes practicantes no reciban un sueldo. Y uno de los argumentos que mencionaste cuando dijiste que los empleadores podrían aprovecharse de los vacíos legales para tomar ventaja de la necesidad de los jóvenes. Te ayudaron a sustentar tu postura. No obstante, otros de tus argumentos no fueron claros. Aquí el docente ya está precisando, ¿no?, aquello en lo que se podría mejorar. Y le dice: cuando mencionaste que esta práctica, la práctica de los estudiantes egresados, era una forma de esclavitud moderna, por ejemplo, sería importante que expliques cuál es la semejanza de esta esclavitud moderna con el tema de las prácticas. Entonces, aquí el docente ya le está diciendo cuál es el punto que puede mejorar y le dice cómo. Le dice que plantee una semejanza entre ambas situaciones. Es una retroalimentación descriptiva, ¿no? Porque ya le va dando la estrategia y la pauta para mejorar. Veamos el siguiente tipo. Retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Esta retroalimentación consiste en guiar a los estudiantes para que sean ellos quienes descubran cómo mejorar su desempeño. Está orientada a promover la reflexión desde su propio razonamiento para que identifiquen el origen de sus concepciones o errores. Y es útil considerar las respuestas erróneas de los estudiantes como oportunidades de aprendizaje. Esta es la retroalimentación por excelencia, la que todos quisiéramos lograr en nuestros estudiantes para generar no solamente un proceso de introspección sobre lo que están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo y si lograron aprender o no, sino porque de alguna manera, de esta forma, vamos a motivar a que nuestros estudiantes se conviertan en aprendices autónomos. Porque si en el primer momento es el docente el que va generando las preguntas, a través de la práctica, como decía al principio, una práctica habitual, entonces el mismo estudiante va a ir reflexionando de manera espontánea sobre cómo está aprendiendo. Veamos un ejemplo. Un docente plantea a los estudiantes que elaboren un ensayo. Al finalizar la redacción del mismo, el docente revisa el trabajo de un estudiante y dialoga con él mediante las siguientes preguntas. ¿A quién va dirigido tu ensayo? Ya lo hace pensar el estudiante para quién escribió. ¿Crees que dadas las características de tu público objetivo, tus argumentos sean suficientemente claros? Ya
lo está ayudando a identificar las características de ese público objetivo y a comparar si el escrito que ha realizado o ha redactado será suficientemente claro para ese público. ¿Qué podrías mejorar? Ya está autoevaluando él solo. Acá el docente no ha señalado cosas por mejorar, sino que le está pidiendo al estudiante que él identifique. ¿Crees que tus argumentos sean suficientes? Ya lo está llevando sobre diferentes aspectos del ensayo que podrían ir mejorando. ¿Y qué otro argumento podrías desarrollar para sustentar tu hipótesis? Fíjense ustedes aquí, todas las preguntas son preguntas abiertas y están sujetas siempre a este proceso de reflexión autónoma. Muy bien, este ha sido pues un recordar muy pequeño, muy corto, para ir introduciéndonos en este nuevo año en lo que es la retroalimentación, para que la consideremos cuando empecemos a planificar nuestras sesiones de aprendizaje. Esperamos haber colaborado como siempre y estamos al tanto de las novedades para poder contribuir con nuestro trabajo docente. Muchísimas gracias.